En el siguiente problema nos dicen obtener los empujes hidrostáticos por unidad de ancho, así como sus centros de presiones sobre las caras A y B de la siguiente figura. Aquí tenemos prácticamente como si fuera un muro de contención. Obviamente me piden calcular el empuje hidrostático en esta cara, que es la pared A, y obviamente la pared inclinada, que es prácticamente la cara B. Obviamente el primer empuje obviamente se encuentra, si se dan cuenta, es vertical, está a unos 50, mientras que este está en diagonal, y obviamente pues no me dicen cuánto es la altura, ¿verdad? Entonces la altura del tirante hidráulico es H2, que vale 6 metros. Y entonces pues me piden calcular lo que son los empujes hidrostáticos y los centros de presión. Por lo tanto, antes de iniciar, obviamente, pues yo necesito calcular, obviamente, lo que es la inclinación, pero vamos a hacerlo por pasos. Primero voy a calcular lo que es la vertical. Recordemos que habíamos mencionado que para calcular una presión vertical, habíamos unas formulitas que me dicen que la presión es igual al peso específico, que multiplica al área de contacto, que multiplica a lo que es ZG. ZG habíamos dicho que es igual a YG, que multiplica al seno de teta. Recordemos que cuando es vertical el seno de teta es 1 y por lo tanto debe ser ZG es igual a YG. Y obviamente YP, que es la distancia de presión, es igual a, en este caso, a YG más el peso específico, que multiplica al seno de teta, que multiplica a momento de inercia, al centroide del área de contacto sobre la presión total. Esas son mis tres formulitas que obviamente utilizamos tanto para vertical como para un plano inclinado. Entonces recordemos que primero calculamos lo que es YG. YG prácticamente de qué depende, del área de contacto. En este caso yo tengo un rectángulo que obviamente tiene una altura que es la cara A, que mide 1,50. Obviamente dice que es por unidad de ancho, es decir, que por cada 1 metro. Entonces no hay ningún problema. Por lo tanto, mi YG, recordemos que es la mitad, es igual a H sobre 2. Por lo tanto, YG, mi altura de la primera cara, que es la vertical, tendría que ser 1,50 sobre 2. Por lo tanto, YG es igual a 0,75 metros. Ya calculé la primera parte. Recordemos que seno de 90 es 1. Por lo tanto, ZG por consiguiente es igual a 0,75 metros. Ya calculamos lo que es YG y ZG. Aquí lo voy a poner aquí abajito para poder borrarlo. YG es igual a 0,75 de metros y ZG, que es lo mismo, 0,75 metros. Ya determinamos la primera partecita y con esto yo ya podría calcular la presión total. Por lo tanto, la presión, como dice que es agua, obviamente tiene que ser, es igual a 1 tonelada sobre metro cúbico, que es la presión hidrostática, el peso específico del agua, que multiplica el área. El área, recordemos, ya lo determinamos, es el área de contacto. Ya lo habíamos dibujado. El área de contacto, recordemos que tenemos una altura de 1,50 y como es por unidad de ancho, es decir, por 1 metro. Entonces el área de contacto de esta cara, como es vertical, sería 1,50 por 1. Por lo tanto, el área quedaría 1,50 metros cuadrados, que multiplica ZG, pero ZG vale 0,75 de metro, y con eso ya podría calcular la presión que está sometida la parte vertical. Por lo tanto, sería 1,75 por 1,50 por 0,75, y esto es igual a una presión de 1,125 toneladas.
metro por metro, metro cuadrado por metro me darían metro cúbico, y metro cúbico con metro cúbico obviamente se cancelarían y me darían unidades de toneladas. Es decir, que la presión a la que está sometida la cara A es igual a 1.125 toneladas. Y por último voy a calcular en dónde se encuentra pues, mi centro de presión. Obviamente seno de teta es igual a 1, por lo tanto YP es igual a YG. YG es 0.75 de metro, más una tonelada por metro cúbico, que es prácticamente el peso específico. Seno de teta pues es 1, ya no lo tendría que hacer, pero tendría que calcular el momento de inercia. Recordemos que el momento de inercia de una sección rectangular y XX es igual a base por altura al cubo sobre 12. Pero es con respecto que al área de contacto. Recordemos que el área de contacto es una altura de 1.5 y una unidad de metro que es un metro. Por lo tanto, XX es igual a la base, que es 1 metro, por la altura, que tendría que ser 1.5 elevado al cubo sobre 12. Acuérdense que esto es de metro. Entonces quedaría 1.5 al cubo igual entre 12. Y esto me daría que IXX en la cara A, obviamente esta es la cara A, es igual a 0.28125 de metros a la cuarta. ¿Qué le vamos a poner? La IXX de la cara A es igual a 0.28125 metros a la cuarta. Por lo tanto, con esto lo sustituimos, que serían 0.28125 metros a la cuarta. Y todo esto sobre la presión total. La presión total nos dio 1.125 de tonelada. Y haciendo operaciones me quedaría que esto es igual a 0.28125 entre 1.125. Esto me daría 0.25. Es decir, 0.75 de metros más 0.25 metros, y esto obviamente me daría a 1 metro. Es decir, que aproximadamente mi longitud YP, por aquí así estaría YP, que sería donde se va a encontrar mi empuje final, es igual a 1 metro. Y es decir que a partir de aquí se encuentra prácticamente mi empuje, que es perpendicular al plano, en este caso es vertical, y entonces aquí tendrían que estar los 1.125 toneladas. Entonces con esto ya podemos determinarlo. Obviamente si no queremos formular lo que es prácticamente formulitas, recordemos que si esto es mi cara de presión, mi cara A, y por aquí está el nivel de agua. Obviamente recordemos que en este plano, podríamos decirlo así, conforme vaya incrementándose la profundidad, obviamente las presiones se van incrementando. Recordemos que este triángulo tenemos una altura de 1.50, y obviamente la base de este triángulo tiene que ser el peso específico por la altura. Entonces si multiplicamos, el peso específico es 1 tonelada por 1.50, entonces el área de este triángulo es base por altura sobre 2, donde la base es 1 tonelada por metro cúbico, que multiplica a la altura, en este caso es 1.50 metros. Por lo tanto la base va a ser 1.50 toneladas sobre metro cuadrado. Metros con metros cúbicos se cancelan, me quedarían toneladas por metro cuadrado. Y entonces la base sería, entonces el área de ese triángulo va a ser igual a la base, que son 1.50 toneladas por metro cuadrado, que multiplica la altura, que es 1.50 metros sobre 2. Metros con metros cuadrados quedarían únicamente metros,
Entonces quedaría 1.5 por 1.5 entre 2. Me daría el área. El área es igual a 1.125 toneladas por cada metro. Y recordemos que la presión es igual a una área, el área de contacto de esta cuña de presiones, multiplicada por nuestro ancho. En este caso nuestro ancho, ¿qué es? Unitario, es 1. Por lo tanto la presión es igual a 1.125 toneladas metro por un metro. Metro con metro se cancela, por lo tanto la presión es igual a 1.125 toneladas, que es lo mismo que tenemos a un principio. Y recordemos que si queremos calcular nuestro centro de presión, recordemos que también tenemos un triángulo de área 1.50, altura 1.50, y recordemos que nuestro centroide, o se encuentra nuestro YP, es decir, que se encuentra a los 2/3. Es decir, que porque es un triángulo, eso sería 2/3 de H. Por lo tanto, YP es igual a 2/3, que multiplica la altura. Pero la altura es 1.50, por lo tanto, YP es igual a 2, que multiplica a 1.50 metros sobre 3. Haciendo operaciones, me quedarían 3 entre 3, obviamente me daría 1. YP es igual a 1 metro, que es lo mismo que obviamente determinamos por medio de fórmulas. Aquí vamos a ponerlo, ya lo habíamos calculado. YP es igual a 1 metro de la cara A. Aquí ya lo habíamos hecho. Entonces lo podemos hacer de manera gráfica con nuestras cuñas de presiones o por medio de fórmulas. Ahora vamos a determinar lo que es nuestro plano inclinado. Ya calculé en dónde se encuentra mi empuje hidrostático en este cara vertical, pero no he determinado la cara B. Y entonces, ¿qué es lo que me interesa? Obviamente esta área de contacto. Sacando prácticamente ese triangulito, yo tendría algo así. Ese sería mi cara B. Y obviamente aquí yo tendría, si este es mi plano donde se encuentra el terreno, me dice que esto es un ángulo teta, que ese ángulo teta vale 60 grados. Obviamente me dice que esta parte de aquí son 6 metros, ¿vale? Entonces, si esto lo traslapo hacia arriba, ¿sí? Hasta donde está prácticamente mi nivel del agua, ¿sí? Mi nivel del agua son 6 metros. Pero donde se encuentra la parte prácticamente vertical, obviamente esto de aquí a aquí vale 1.50. ¿Ok? Por lo tanto, esta diferencia entre 6 y 1.50 me daría esta altura. Esta de la altura B, de la cara B. Y entonces HB tendría que ser 6 menos 1.50. Y esto me daría una altura de 4.5 metros. Y entonces ya con esto yo ya podría tener dos datos. Tengo el ángulo y tengo lo que es mi cateto opuesto. Entonces recordando funciones trigonométricas, recordemos que tenemos al socato. Socato. Entonces yo tengo, con respecto a este ángulo, que es como dato, tengo el cateto opuesto, ¿sí? Y obviamente yo quiero conocer esta distancia que es la hipotenusa. La función que tiene el opuesto y la hipotenusa es el seno. Por lo tanto, calculando el seno de teta es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Por lo tanto, el seno de teta, seno de 60, que ya lo conozco, es igual al cateto opuesto, que son 4.5 la altura, sobre, en este caso, lo que es la hipotenusa, que es la distancia de aquí a aquí, que es la cara B, perdón. Por lo tanto, la hipotenusa es igual a 4.5 metros sobre el seno de 60 grados. Por lo tanto, esa distancia que quiero conocer
que va a estar sometida al empuje, que es 4.5 entre el seno de 60. Y entonces esto me daría una distancia h es igual a 5.196 metros. Es decir, que mi distancia que existe de aquí a aquí mide 5.196 metros, ¿vale? Entonces aquí le voy a poner, recordemos que de aquí a aquí ya lo determinamos, de aquí hasta acá son HB, que es igual a 4.5. Entonces, ya teniendo este conocimiento, ¿sí? Sabemos que ya conocemos teta y demás, ¿sí? Entonces, recordemos que no me interesa tanto este ángulo. Recordemos que si esto está así inclinado, aquí tengo yo mi ángulo teta. Recordemos que mi punto donde realmente me interesa prácticamente sería el punto de acá arriba. Por lo tanto, si yo saco este triángulo, ¿sí? Este es interno alterno. Por lo tanto, este teta también valdría 60 grados. Esto aquí valdría 90, que es el triangulito que yo estoy sacando en la parte de aquí. Eso es lo que estoy haciendo. Este triangulito es este. Y obviamente este ángulo es con respecto a este. Recordemos que este es el ángulo que me interesa porque aquí tendríamos como la presión. Supongamos que esto si no existiera tendría que mi presión de origen. ¿Sale? Entonces por eso de cierta manera me interesa también conocer este ángulo que de cierta manera tendría que ser también 60 grados. ¿Vale? Y entonces ahora sí, ya teniendo estos datos, vamos a determinar lo que es realmente nuestras ecuaciones. Por lo tanto, me dice que ZG es igual a YG, que multiplica al seno de teta. Teta ya lo conozco porque sé que vale 60. YG, recordemos que es nuestro centro, recordemos que este es mi área, pero recordemos que es mi área de contacto. Obviamente de aquí hasta acá me dio 5.196 metros y obviamente este ancho es por unidad, que es 1 metro. Y entonces recordemos que YG es AH sobre 2, es decir, toda la altura sobre 2 en una sección rectangular plana. Por lo tanto, HG tendría que ser 5.196.1 entre 2. Por lo tanto, YG en la cara B tendría que ser 2.598 metros. Por lo tanto, aquí lo vamos a poner. Vamos a ponerlo acá. YG es igual en B, es igual a 2.598. Ahora calculando lo que es ZG. ZG es igual a YG, que ya lo calculamos, por el seno de 60 grados. YG, obviamente, ZG es igual a 2.598 por el seno de 60. Por lo tanto, ZG en la cara B tendría que ser seno de 60 igual por 2.598, me darían 2.25 metros. Pero ojo, esto que estoy calculando que es ZG, ¿sí? Estoy calculando únicamente a partir del punto donde se encuentra la inclinación, es decir, donde se encuentra mi cara B. Pero recordemos que ZG es a partir de la superficie hasta abajo, es decir, vamos a ponerlo, si este sería mi punto de presión, donde realmente se va a encontrar obviamente mi fuerza, obviamente ZG significa que es este punto, es esta distancia. Y yo únicamente estoy calculando con respecto a este punto.
Por lo tanto, aquí, de aquí a aquí me dio 2.25 metros. Pero me hace falta incrementar ¿qué parte? Me hace falta incrementar lo que es 1.50 metros. Porque lo estoy calculando a partir de la inclinación. Pero yo tengo también un plano vertical que es la cara B. Es la cara A y esta es mi cara B. Por lo tanto, a ZG en la cara B total tendrá que ser 2.25 metros más el 1.50 metros. Por lo tanto, ZG total en la cara B tendría que serían 2.25 más 1.50, estaríamos hablando de 3.75 metros. Es decir, que ZG en la cara B tendría que ser 3.75 metros. Recordemos que únicamente esta ZG lo calculé a partir donde inicia mi diagonal, es decir, mi punto de origen. Pero obviamente recordemos que ZG es en el plano vertical a partir de la superficie hasta donde se encuentra prácticamente mi punto de presión, donde se encuentra mi empuje hidrostático. Entonces, por lo tanto, ya calculé lo que es ZG. Y ahora sí ya podemos calcular lo que es nuestra presión. Nuestra presión es igual a peso específico, que es 1 tonelada sobre metro cúbico, que multiplica el área. El área, acuérdense que es prácticamente lo que es el área de contacto, que es 5.196 por unidad, es decir, por 1. Entonces quedaría 5.196 metros por un metro, que es mi área, por unidad de ancho, por ZG. Mi ZG al final me dio 3.75 metros. ¿Sale? Por lo tanto, la presión final tendrá que ser metros por metros por metros. Me darían metros cúbicos con metros cúbicos, se cancelarían. Y me quedarían únicamente 5.1961 por 3.75. Es decir, que mi presión total en la cara B va a ser de 19.485 toneladas. Es decir, que mi presión en la cara B va a ser igual a 19.485 toneladas. Es decir, que como recordemos que nuestro empuje prácticamente se encuentra obviamente perpendicular a lo que es mi plano. En este caso es de diagonal, obviamente es perpendicular, quedaría inclinada. Y aquí me dice que la presión es igual a 19.485 toneladas. Me hace falta únicamente calcular la distancia de aquí hasta aquí, que es mi distancia YP. En este caso de la cara B. Y entonces vamos a determinarla. Obviamente tenemos que nuestra fórmula me dice que YP es igual a YG, pero YG ya la tenemos. YG es 2.598 metros, más el peso específico, que es 1 tonelada sobre metro cúbico, por el seno de 60 por IXX. Recordemos que IXX es con respecto al área de contacto. Y entonces, por lo tanto, IXX es igual a W por H al cúbico sobre 12. Obviamente nuestro ancho, sé que es unidad de ancho, es 1 metro. Y la altura, recordemos que es el área de contacto. En este caso tendría que ser la longitud diagonal, que tendría que ser 5.196 metros. Haciendo esto, IXX quedaría como W es 1 metro, que multiplica a 5.196 elevado al cubo metros sobre 12. Y haciendo esta operación me quedaría que la IXX en la cara B es igual a 5.196.1 elevado al cubo igual esto entre 12, me darían 11.69.
obviamente esto sería metros a la cuarta. Entonces aquí vamos a sustituirlo por 11.69 metros a la cuarta, y todo esto sobre la presión total. La presión total o el empuje total fueron 19.485 toneladas. Ya último, para hacer operaciones, tendría de la siguiente forma. Serían seno de 60 es igual a 0.86 por 11.69. Esto es igual a 10.12 entre 19.485. Me daría al final YP es igual a 2.598 de metro más 0.5196 metros. Y esto al final me quedaría YP es igual a más 2.598, me quedarían a 3.117 metros. Es decir que aquí YP a los 3.117 metros se va a encontrar ¿quién? Esta parte de aquí, que es mi YP, donde se va a encontrar prácticamente mi presión, mi empuje. Es decir que aquí me dio YP en la cara B, es decir que se va a presentar a una distancia de 3.117 metros. Vamos a comprobarlo con el otro método, ya nada más para terminar, cómo lo hago de manera gráfica. Obviamente este triangulito, si yo lo tengo mi cara inclinada así, por aquí viene lo que es mi agua, voy a decirlo aquí. Entonces esto ya se presentaría de manera diferente, porque ya no sería lo mismo, ya tendríamos lo que es una sección trapezoidal, porque yo tendría algo así. Tendríamos esto así, que es prácticamente mi parte vertical, y obviamente aquí ya se empieza a tener una cara en diagonal. ¿Y qué es lo que está pasando? Obviamente esta parte que es vertical, pues obviamente es una presión triangular, porque es vertical, es perpendicular al plano vertical. Sin embargo, esta parte de aquí, al momento de prolongarse, ¿sí?, esto generaría prácticamente lo que sería un trapecio. Y entonces, por tener esta combinación de vertical y inclinado, obviamente esta parte de aquí tendría que ser la misma base, el peso específico por el H1 o la cara en la altura de HA, tendría que ser H1 o la cara de la HA, y obviamente aquí tendría que ser el peso específico por la altura B. En este caso tendría que ser obviamente la base, ¿sí?, de la altura B. Pero como es el centro de presión hasta prácticamente hasta arriba, entonces este pequeña base tendría que ser la totalidad, porque sería como que la del fondo. Por lo tanto, aquí tendría que ser el peso específico por H. Aquí H tenemos una profundidad de 6 metros. Y obviamente esta altura, pues ya la conozco. Esta altura obviamente tendría que ser los 5.196 metros. La parte de arriba ya la calculamos, pero me hace falta únicamente calcular la parte de abajo. Y entonces me dice, hay una formulita que me dice que para calcular el área debe ser base mayor más base menor sobre 2, y esto por la altura, ¿no? Es como si fuera un trapecio, porque obviamente esto sería prácticamente un área de lo que es un trapecio. Y recordamos que para poder calcular lo que es la presión total es el área por unidad de ancho. En este caso podríamos decirlo así. En este caso el peso específico tendrá que ser por H total, que sería 6 toneladas por metro cuadrado.
¿Por qué esto me dio? Porque obviamente recordemos que sería 1 tonelada por metro cúbico por 6, que es la altura total. 6 metros, esto sería metro con metro, me quedaría metro sobre metro cúbico, me quedarían 6 toneladas sobre metro cuadrado. Por lo tanto, si hago esto, el área total de este trapecio sería la base, que sería esto, 6 toneladas metro cuadrado, más la base menor, que en este caso tendría que ser, el peso específico es 1 por 1,50, me quedaría 1,50 de tonelada sobre metro cuadrado sobre 2. Y esto multiplicado por la altura. Pero la altura, ¿cuánto vale? La altura H es igual a, que es la cara B, 5.196 metros. Por lo tanto, si yo hago eso, 6 más 1.5 igual entre 2 serían 3.75 por 5.196 por 5.196 y me darían 19.48 toneladas. Y este empuje, ese sería como que mi área, podríamos decirlo así. Y recordemos que la presión es igual al área por el ancho. Aquí tendría que ser toneladas por metro. Y entonces aquí la presión tendría que ser 19.48 toneladas por metro por, en este caso por un metro. Recordemos que es un ancho. Metro con metro se cancela y me quedaría 19.48 toneladas. La presión en la cara P, es decir que aquí tendría yo una presión de 19.48 toneladas, que es lo mismo que yo calculé por fórmulas, ¿vale? Y entonces de cierta manera hasta ahí vamos más o menos bien. Y recordemos que en un trapecio, vamos a borrarlo, ya por último, el centro de presión de un trapecio la YP es igual a, vamos a ponerlo aquí, YP es igual a H sobre 3, que multiplica a 2B más A sobre B más A. Y esa sería como que mi fórmula de mi centro de presiones de una sección trapecial. Y entonces obviamente pues ya sustituyendo, YP es igual a H sobre 3. Recordemos que H ya lo tenemos. H es 5.196. Aquí sería 5.196. Por lo tanto quedaría 5.196 de metro sobre 3. Que multiplica a 2B. 2 por B. Pero B ya lo habíamos sacado. Que B es la base de abajo. Y tendría que ser 6 toneladas por metro cuadrado más A, que es 1.5 toneladas por metro cuadrado. Recuerden que A es la parte de arriba, que sería 1.5 por 1, sobre B, que este B serían 6 toneladas por metro cuadrado, más 1.5 toneladas metro cuadrado. Sustituyendo eso, me quedarían 5.196 entre 3, me daría YP 1.732 de metro, que multiplica a lo siguiente. 6 por 2 me darían 12. 12 más 1.5 me darían 13.5 sobre 6 más 1 me darían 7.5 en la parte de abajo. Y entonces esto quedaría YP es igual a 1.732
metros, que multiplica a 13.5 entre 7.5 me darían 1.8 y por 1.732 me darían 3.1176 metros, que es exactamente lo mismo que determiné inicialmente con las fórmulas. Entonces, de cierta manera lo puedo hacer tanto con mis cuñas de presiones y sacar el centroide, calcular el área por el ancho del área de contacto, o lo puedo calcular también por fórmulas, ¿vale? Y con esto pues terminamos nuestro ejercicio y vemos que a final de cuentas de los dos métodos sale lo mismo, ya sea por fórmulas o calcular nuestras cuñas de presión, nuestras áreas y obviamente determinar nuestros centroides de nuestras cuñas de presión, y también podemos determinar a qué distancia se encuentra prácticamente nuestro empuje hidrostático.